Nunca conocí a mi tío Esteban. Me llamo Miguel, tengo 40 años y hasta hace un mes vivía una vida completamente normal en Santiago de Compostela. Trabajo como profesor de historia en un instituto. Tengo un apartamento pequeño pero cómodo, amigos, una rutina establecida. Todo era predecible, seguro. Ahora estoy escribiendo esto desde ese mismo apartamento, pero ya no me siento seguro, porque traje algo conmigo de esa casa en Galicia. Algo que no puedo ver, pero que sé que está aquí, esperando. Y cada noche, cuando apago las luces, escucho los mismos sonidos que escuché allí. Arañazos en las paredes, pasos en el ático y una voz que reza en latín. Déjame contarte lo que pasó, porque necesito que alguien sepa la verdad antes de que sea demasiado tarde. Antes de que lo que comenzó en esa casa termine lo que empezó. Todo empezó con una carta del notario. Llegó un martes por la mañana, un sobre formal con el sello de un bufete de abogados en Lugo. La abrí mientras bebía mi café matutino, esperando algún tipo de publicidad legal. Pero no era publicidad. Estimado señor Miguel Ramos Torres, le informamos del fallecimiento de su tío paterno, Esteban Ramos Mendoza, ocurrido el pasado 15 de octubre. Como único heredero vivo, le corresponde la propiedad de su vivienda y posesiones en el pueblo de San Martín de Calvos, Lugo. Le rogamos se ponga en contacto con nuestro bufete para proceder con los trámites sucesorios. Leí la carta 3 veces, confundido. No tenía ningún tío llamado Esteban. Mi padre había sido hijo único, o eso me habían dicho siempre. Llamé a mi madre, que vive en A Coruña. Mamá, ¿sabías que papá tenía un hermano? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Quién te ha hablado de eso? Su voz sonaba tensa. Un notario. Dice que ha muerto y me ha dejado su casa. Otro silencio, más largo esta vez. Miguel, no vayas a esa casa. Lo que sea que te haya dejado, no lo quieres. ¿Por qué? ¿Qué pasó entre papá y su hermano? Tu padre nunca hablaba de él. Me hizo prometer que nunca te diría nada. Lo único que sé es que hubo algo malo en esa familia. Por favor, hijo, rechaza la herencia. Pero la curiosidad es poderosa. Y, seré honesto, también lo es la posibilidad de una propiedad gratuita en el campo. Los profesores no ganamos precisamente fortunas. Una semana después, conduje hasta San Martín de Calvos. Es uno de esos pueblos gallegos que se están muriendo lentamente, donde solo quedan ancianos y casas vacías. Calles de piedra, una iglesia del siglo XII, quizás 50 habitantes como mucho. El notario me dio las llaves en su oficina en Lugo y me dio la dirección. Cuando le pregunté sobre mi tío, se puso incómodo. Era un hombre solitario. No salía mucho de su casa. Los vecinos no hablaban con él. Cuando lo encontraron, se detuvo. Bueno, llevaba muerto casi 2 semanas. Si no fuera por el olor, podrían haber pasado meses. ¿De qué murió? El forense dice que fue el corazón, pero dudo. Mire, no debería decir esto, pero cuando encontraron el cuerpo, estaba en el sótano, encadenado a la pared. Las cadenas estaban cerradas con candado desde dentro. Es como si se hubiera encadenado él mismo. Esas palabras me persiguieron durante todo el trayecto hasta el pueblo. La casa estaba en las afueras, en la cima de una colina, alejada del resto del pueblo. Una construcción de piedra de 2 plantas con tejado de pizarra, rodeada por un jardín completamente descuidado. La hierba me llegaba a las rodillas mientras caminaba hacia la puerta principal. La casa era imponente, con esa solidez de las construcciones antiguas gallegas, pero había algo en ella que me ponía nervioso. Las ventanas eran pequeñas, como ojos entornados. La puerta de madera maciza tenía cruces talladas por todos lados. Abrí con la llave que me había dado el notario. La puerta era increíblemente pesada. Debía pesar más de 50 kilos. Y cuando la empujé, vi por qué. Tenía refuerzos metálicos por dentro,
y 3 cerrojos además de la cerradura principal. ¿Para qué necesitaba mi tío tanta seguridad?, pensé. El interior olía a cerrado, a décadas de soledad y polvo. Entré en una sala principal enorme con un techo de vigas de madera, una chimenea de piedra que ocupaba toda una pared y muebles antiguos cubiertos por sábanas grises. Las paredes estaban llenas de íconos religiosos, crucifijos de diferentes tamaños, cuadros de santos, rosarios colgando de clavos. Había más símbolos religiosos en esa habitación que en la mayoría de las iglesias. Una sensación de opresión me invadió. El aire era pesado, difícil de respirar, como si la casa misma rechazara mi presencia. Caminé por la planta baja explorando. La cocina tenía un fogón de leña antiguo, cazuelas de cobre colgando, una despensa con conservas en tarros que debían tener años. La fecha en algunas etiquetas: 2019, 2018, incluso 2015. Mi tío había estado conservando comida sistemáticamente, como si se preparara para un asedio. En la mesa de la cocina había un plato con comida podrida, un vaso de vino lleno de moho. La última cena de mi tío, interrumpida por lo que fuera que le había pasado. Encontré una foto enmarcada en la repisa de la chimenea. Una familia de los años 60. Un hombre y una mujer severos. 3 niños. Reconocí a uno de ellos. Era mi padre, joven, quizás de 10 años. Los otros 2 debían ser sus hermanos, pero alguien había raspado las caras de los otros 2 niños con algo afilado. Solo quedaban agujeros en el cristal donde deberían estar sus rostros. Solo mi padre permanecía intacto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Subí las escaleras al segundo piso. Los escalones crujían bajo mi peso. Un sonido que parecía demasiado fuerte en el silencio absoluto de la casa. Arriba había 3 dormitorios. El primero era claramente una habitación infantil, congelada en el tiempo. Una cama pequeña con sábanas amarillentas, juguetes de madera de los años 60, alineados en un estante, dibujos infantiles pegados en las paredes. Pero los dibujos eran perturbadores. Figuras oscuras con demasiados brazos, casas en llamas, personas gritando. Los dibujos de un niño traumatizado. El segundo dormitorio era de un adolescente. Había un escritorio con libros escolares de los años 70, pósters de bandas antiguas pegados en las paredes, un diario sobre el escritorio. No pude resistir la tentación. Abrí el diario. Las primeras entradas eran normales. Quejas sobre tareas escolares, menciones de amigos, las típicas preocupaciones de un adolescente. Pero hacia el final, el tono cambiaba drásticamente. 5 de julio de 1978. Padre está empeorando. Anoche lo escuchamos en el ático otra vez, gritando en ese idioma. Mamá está aterrorizada pero no hace nada. Solo reza, siempre rezando. 18 de julio de 1978. Martín se escapó. No lo culpo. Yo también me iría si pudiera. Pero alguien tiene que quedarse. Alguien tiene que vigilarlo. 3 de agosto de 1978. Padre lo hizo otra vez. Encontramos a la gata en el sótano. Lo que le hizo, Dios mío, lo que le hizo. Dice que es necesario, que mantiene a eso satisfecho. ¿Qué está satisfecho, padre? ¿Qué vive en el sótano? 15 de agosto de 1978. Esta es mi última entrada. Martín tenía razón al irse. Yo también me voy mañana. Que Padre lidie con su demonio solo. Que Dios tenga piedad de su alma, porque yo ya no puedo. El diario terminaba ahí. Busqué un nombre en la cubierta. Esteban Ramos, 1978. Mi tío había escrito esto. Había huido cuando era adolescente, pero evidentemente había vuelto. Había terminado viviendo en esta casa, solo, durante décadas. ¿Por qué? ¿Por qué volvería a un lugar que claramente lo había traumatizado? Miré la última habitación. La puerta del dormitorio principal estaba cerrada. Y a diferencia de las otras puertas, esta tenía múltiples cerraduras en el exterior. 5 cerrojos, 2 cadenas con candados y una barra de metal que se podía deslizar para bloquearla.
No eran cerraduras para mantener algo fuera, eran cerraduras para mantener algo dentro. Con manos temblorosas, comencé a abrir los cerrojos uno por uno. Cada clic metálico resonaba en el silencio. Finalmente, empujé la puerta. La habitación era espartana. Una cama de hierro con un colchón delgado, sin sábanas. Las paredes estaban completamente cubiertas de texto. Alguien había escrito directamente en el yeso, con lo que parecía ser carbón o sangre seca. Me acerqué para leer. Era la misma frase, repetida cientos, quizás miles de veces, cubriendo cada centímetro de las 4 paredes. Perdóname, Padre. Perdóname, Padre. Perdóname, Padre. Perdóname, Padre. Algunas líneas estaban escritas con tanta fuerza que habían raspado el yeso. Las letras se hacían más y más erráticas hacia el techo, como si quien las escribió hubiera perdido progresivamente la cordura. En el suelo, junto a la cama, había cadenas. Cadenas gruesas con grilletes, atornilladas a la pared. Los grilletes estaban abiertos, manchados con algo oscuro. Aquí era donde habían encontrado a mi tío, donde había muerto, encadenado a sí mismo. Pero, ¿por qué? ¿De qué tenía tanto miedo que necesitaba encadenarse? Entonces lo escuché. Un arañazo, lento, deliberado, viniendo de arriba, del ático. Levanté la vista hacia el techo. Había una trampilla de madera con un aro de hierro como tirador. El arañazo vino de nuevo, más fuerte esta vez. Cada instinto me gritaba que me fuera, que saliera de esa casa y nunca volviera. Pero algo más, una curiosidad mórbida que no podía controlar, me impulsaba hacia adelante. Tiré del aro. La trampilla bajó, revelando una escalera plegable. El olor que salió era nauseabundo, moho, descomposición y algo más. Algo que mi cerebro no podía identificar, pero que mi cuerpo reconocía como peligroso. ¿Hola? Llamé hacia la oscuridad arriba. Ridículo, lo sé. ¿Qué esperaba que respondiera? Silencio, pero un silencio expectante, como si algo estuviera esperando que subiera. Saqué mi teléfono y encendí la linterna. Comencé a subir lentamente. El ático era bajo, tendría que agacharme. Vigas de madera cruzaban el espacio como costillas. El suelo estaba cubierto de polvo excepto por huellas. Huellas recientes que llevaban hacia el fondo del ático. Pero no eran huellas humanas normales. Eran demasiado largas, con dedos demasiado extendidos. Como manos, no pies. Seguí las huellas con mi linterna, el haz de luz temblando porque mi mano no dejaba de temblar. Al fondo del ático había un círculo ritual dibujado con sal y sangre, con símbolos que no reconocía. Y dentro del círculo, grabados en el suelo de madera, había palabras en latín. Hic manet malum, non aperire, non liberare. Mi latín estaba oxidado, pero entendí lo suficiente. Aquí permanece el mal, no abrir, no liberar. Y en el centro del círculo había una caja de madera antigua, con más símbolos tallados, cerrada con un candado oxidado. Algo dentro de la caja se movió. Di un paso atrás involuntariamente, golpeándome la cabeza contra una viga. El dolor fue agudo, pero lo ignoré. Mis ojos fijos en la caja. Se movió de nuevo. Un golpe desde dentro, como si algo estuviera tratando de salir. Y entonces escuché la voz. No venía de la caja, venía de todas partes a la vez. Una voz masculina, vieja, llena de odio. Finalmente alguien ha venido. ¿Quién eres? Susurré. Soy el padre, soy el abuelo. Soy todos los ramos que vinieron antes. Y estoy hambriento, nieto. Tan hambriento. No soy tu nieto, dije, mi voz temblando. Mi abuelo está muerto. Murió antes de que yo naciera. ¿Muerto? La voz se rió. Un sonido horrible que hizo eco en el ático. Nunca morí, muchacho. Me transformé. Me convertí en algo más. Y tus tíos, los cobardes, me encerraron aquí. Me atraparon en esta caja con sus malditos rituales católicos. La caja se sacudió violentamente.
El círculo de sal brilló débilmente. Pero los círculos se debilitan, las palabras se olvidan. Y Esteban, pobre Esteban, volvió porque sentía culpa. Pasó 50 años tratando de mantenerme encerrado, reforzando los símbolos, rezando sus patéticas oraciones. Y cuando finalmente murió, pensó que había ganado. Otra sacudida. Una grieta apareció en la madera de la caja. Pero no contó contigo, Miguel. No contó con que enviarían a otros ramos. Porque la sangre llama a la sangre, y tu presencia aquí, justo ahora, está rompiendo el último sello. Miré el círculo. La sal se estaba dispersando, como si un viento invisible la soplara. Pero no había corriente de aire en el ático. ¿Qué eres?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Soy lo que pasa cuando un hombre invita a algo antiguo a su alma. Cuando hace pactos que no debería hacer. Tu bisabuelo me invocó en 1942, durante la guerra. Quería poder, protección para su familia. Y yo le di ambos. Pero todo tiene un precio. ¿Qué precio? El precio fue él. Su cuerpo. Su alma. Y cuando murió su cuerpo mortal en 1965, yo permanecí. Atrapado. Esperando. Necesitando un nuevo recipiente. Y aquí estás tú, Miguel. Sangre de mi sangre. La caja explotó. No con sonido, sino con oscuridad. Una oscuridad que se derramó como líquido, llenando el ático, tragando mi linterna. Sentí que me tocaba, fría y viscosa, arrastrándose por mi piel. Corrí. No sé cómo encontré la trampilla en oscuridad, pero lo hice. Bajé la escalera casi cayéndome, aterricé en el dormitorio y tiré de la escalera para cerrar la trampilla. Pero algo la agarró desde arriba. Algo fuerte. La trampilla se abrió de nuevo y de la oscuridad emergió una forma. No puedo describirla adecuadamente porque mi cerebro se niega a procesar completamente lo que vi. Era vagamente humanoide, pero retorcida, con demasiadas articulaciones, demasiados ángulos. Y tenía la cara de un hombre viejo. La cara de las fotos de mi abuelo que mi madre guardaba en un cajón. No huyas, nieto, dijo con esa voz horrible. Acepta tu herencia. Deja que entre. Es tu deber familiar. Bajé corriendo las escaleras, tropezando, casi rodando. La cosa me seguía, moviéndose de forma antinatural, demasiado rápida, arrastrándose por el techo como una araña gigante. Llegué a la puerta principal y tiré de ella, cerrada. Los cerrojos se habían echado solos. No puedes irte, dijo la cosa, ahora en el pie de las escaleras. Esta es tu casa ahora, tu prisión, como fue la de Esteban, como será por el resto de tu vida. Mis dedos torpes luchaban con los cerrojos. 1, 2, 3. La cosa estaba a medio camino del salón. Cuarto cerrojo, el último. Lo eché hacia atrás y empujé la puerta. No se movió. La cosa estaba a 3 metros. ¡Renuncia!, dije casi gritando. ¡Renuncia a la herencia! ¡No quiero nada de esto! La cosa se detuvo. Por un momento, pareció confundida. ¿Qué? La casa, la propiedad, todo. Lo renuncio legalmente. No es mío. Nunca fue mío. Y entonces, milagrosamente, la puerta se abrió. No sé si fueron las palabras o simplemente suerte, pero me lancé hacia afuera, cayendo sobre el jardín cubierto de hierba. Rodé colina abajo, sin importarme los rasguños, las magulladuras, solo alejándome de esa casa maldita. Cuando finalmente me detuve y miré hacia atrás, la cosa estaba en la puerta, pero no salía. Era como si hubiera una barrera invisible. Se retorcía y se estigaba, tratando de alcanzarme, pero no podía cruzar el umbral. «¡Esto no ha terminado!», gritó. «La sangre llama a la sangre. Encontraré la manera. Siempre encuentro la manera». Corrí hasta mi coche, arranqué y conduje sin mirar atrás. Al día siguiente llamé al notario y renuncié formalmente a la herencia. No quería explicaciones, solo quería que constara legalmente que esa casa no era mía. «Es muy inusual», dijo el notario. «¿Estás seguro? Es una propiedad valiosa. Completamente seguro que el Estado se la quede. O que la quemen. No me importa.
Firmé los papeles y pensé que había terminado, pero no había terminado. Porque esa noche, cuando volví a mi apartamento en Santiago, noté algo extraño. Las fotos en mi estante habían cambiado. Las fotos de mi padre, de mi familia. En todas ellas, en el fondo, apenas visible, había una sombra. Una sombra con forma humanoide pero retorcida. Y cada noche desde entonces escucho cosas. Arañazos en las paredes, pasos en mi techo, aunque vivo en el último piso. Y a veces, muy tarde por la noche, una voz que reza en latín. Ayer encontré algo en mi buzón, una carta, sin remitente, sin sello postal. Dentro solo había una foto antigua. Era de mi bisabuelo, tomada en 1942. Estaba de pie frente a la casa de Galicia, y junto a él, con una mano en su hombro, había algo oscuro. Algo que la cámara no había podido capturar completamente, pero que dejaba una mancha borrosa en la imagen. Y en el reverso de la foto, escrito con tinta que parecía sangre: la sangre llama a la sangre. Pronto volverás a casa. Ahora duermo con todas las luces encendidas. He puesto crucifijos en cada habitación. He contratado a un sacerdote para que bendiga el apartamento. Pero sé que no será suficiente, porque lo que está en esa casa, lo que mi bisabuelo invitó hace 80 años, no se detendrá. Ha esperado décadas. Puede esperar un poco más. Y tarde o temprano, una noche oscura, cuando esté dormido y vulnerable, vendrá por mí. Porque soy un Ramos. Y los Ramos nunca escapan realmente de su herencia.